Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Me comunico con ustedes a través de Rosario de las 11 p.m. y bueno, me toca compartir con ustedes este ratito de encuentro para poder entre todos conocernos y ver cómo Dios va actuando en la vida del ser humano. Maravillosas son las obras de Dios que cada día nos regala algo maravilloso. Bueno, me presento para que ustedes ahí se acuerden de mí. Me llamo Sandra Rivero, soy una misionera que canta y como verán la tonada, soy cruzando el continente, el mar, soy de Argentina, una argentina, una misionera que canta. Lo repito muchas veces porque es para que también nosotros sepamos que desde el bautismo estamos llamados a la misión en lo cotidiano, a la misión desde donde Dios te ha plantado, donde Dios te ha puesto para que Él siga obrando. Bueno, tengo 39 años, a punto de cumplir los 40. Yo nací en el norte de Argentina, no sé si han andado por ahí, es la parte de arriba del mapa de Argentina. Desde ahí soy oriunda, diríamos, desde ahí son mis orígenes. Por eso, porque también lo marco mucho, porque la tonada mía no es la del típico argentino porteño de Buenos Aires, diríamos, ¿no? La mía es otra, rara, pero es otra, y también para que ustedes el acento, la tonada también no se asusten, ya esta no es argentina, sí soy argentina, pero del norte. Y estoy viviendo ahora con mi esposo aquí, a donde me encuentro, estoy casada con Ángel. Estamos viviendo en Córdoba, que es el corazón de Argentina. O sea, de allá arriba me vine al corazón de Argentina para estudiar, para seguir formándome. Acá a Córdoba le dicen la docta justamente por las universidades que hay en esta ciudad. Y a Salta le dicen la linda, tan linda que enamora por las montañas que tiene el norte de Argentina. Y bueno, y me dicen, che, contá tu historia, voy a tratar de ser breve, pero realmente voy a tratar de decirte a vos lo maravilloso que hace Dios las cosas, ¿no? Uno de los atributos divinos de Dios justamente es su grandeza y su eh, finitud. Nosotros somos infinitos, pero Él es realmente, nosotros somos finitos y Él es infinito. Y en su grandeza y en su amor se acuerda de sus hijos. A mí es muy gracioso, pero yo les comparto que en mi casa, por eso también les recordaba, en mi casa vivo al lado de una iglesia, o sea que mi vecino es Jesús. Entonces yo ya desde niña nomás he tenido en claro que mi amigo primero ha sido Jesús, pero no por la catequesis misma que nos enseña, sino porque naturalmente yo me iba a visitar a mi vecino y mi vecino era Jesús. Ahí di mis primeros pasos, literal, tenía 2 años, mi hermana me llevaba 1 año y pico, y mi hermana me llevaba a la iglesia, San Cayetano se llama, al templete, le dicen San Cayetano, y me llevaba alzada y un día de novena me largó, cual hermana del medio, me largó y comencé a caminar. Mis primeros pasos fueron ahí. Hoy te lo cuento a vos porque es importante saber dónde vos asentás tus primeros pasos y te largas, ¿no? Bueno, mis primeros pasos fueron en una iglesia. Ahí empecé a caminar. Muy significativo para mí porque yo no sabía que después, pasando 39 años, sigo ahí, ¿no? Sigo caminando, sigo transitando el camino que el mismo Dios va trazando en tu vida, ¿no? Y así comencé con mi amigo Jesús al lado, mi vecino. Empezaba a llevar a la gente, a mi amigo, primero a mi prima, a rezar. Tuve un gran amor primero por la madre, por María. Me llevaba mucho, me encantaba. Lo primero que aprendí fue a rezar y ya desde ahí cantaba. Teníamos un curita que se llamaba Luis Olivera, de la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción, curita de 90 años, se olvidaba en algún momento de las cosas y la Sandra salía en medio campo, tipo ahora la Shakira ahí ¿cómo es? La Copa América, salía a cantar, alzar las manos y darle la gloria a Dios. No decía gloria todavía, pero tenía entre 5 o 6 años, no hablaba bien la Sandra,
y ya cantaba y las hacía levantar la gente hasta que el padre volvía, se acordaba y continuaba la Eucaristía. Y esa fue mi tarea mucho tiempo. Mucho tiempo fue mi tarea esa hasta que después el coro me llama, ya era más grandecita, 6, 7 años, y ya comencé a cantar junto a la iglesia, ¿no? Y como te decía que María me atrapó mucho, mi mamá era legionaria, pertenecía a la Legión de María y fue las primeras cercanías de mi mamá, o sea, mi mamá iba ahí y a la Legión y a la casa. Así que yo aprendí a rezar el rosario, ese fue mi primer amor, la madre. Y te cuento esto porque después al final de la historia te vas a dar cuenta cómo se vuelve siempre el primer amor, ¿no? Y recé el rosario, comenzaba a rezar el rosario, el cenáculo mariano. Le molesté tanto a mi mamá para que hagamos un cenáculo en la casa. Comenzábamos como familia a rezar. Luego empecé a invitar a niños. Llegué a tener en un cenáculo infantil como 20 niños, todos de mi cuadra. O sea, ya esto de hacer grupos me encantaba. Mi papá incluso me regaló a los 10 años una habitación arriba de mi casa, que era como un mini salón parroquial, donde los llevaba a todos a rezar, porque ya en la mesa de mi comedor, de mi cocina, no alcanzaban. Entonces, mi papito me hizo el saloncito y me hizo el banco. Así que, y ahí estábamos rezando, hacía retiritos con ellos, les leíamos la palabra, luego nos sacábamos en procesión, y ¿saben dónde terminaba? En el templete, en mi vecino, o sea, yo la tenía clara. Empezaba en mi casa y terminaba en la iglesia. Esos fueron mis andares hasta que el Señor siguió tocando mi corazón, me siguió llamando, ya tipo 17, 18, yo ya quería ser catequista, ya había hecho la catequesis, si bien siempre era la ayudante de la catequista, porque me encantaba, me salía naturalmente, ¿viste? Y ya después, nada, comencé a ayudar en la catequesis y luego el Señor, y que siempre digo que mis llamados están divididos en 3 partes. Y este ha sido uno de los primeros. El llamado a la misión con los jóvenes desde el carisma, ¿no?, propio de los hermanos, de la asistencia, pero me llamaba Jesús mucho más, ¿no?, a entregarles a ellos este deseo y el amor ferviente por la palabra y por la entrega. Yo siempre le decía, el misionero siempre tiene que decir que sí, no importa cuál sea la condición, sí, al Señor siempre sí, como esto de los Boy Scouts siempre listo, bueno, igual, al Señor siempre sí. Y ahí comenzamos con los caminantes, cuyo nombre le hemos puesto con mi prima que me ha ayudado, justamente por el hecho esto de poder guiarlos en el camino de Cristo, ¿no? Los caminantes concepcionistas, llegamos a tener como, no sé, 70, 80 chicos. Yo ahora lo digo porque en este tiempo es imposible, o por lo menos en Argentina, tener tanta cantidad de chicos. Fue magnífico. Fue un grupo tan hermoso. Nos fuimos de misión a distintos lados del país, de la provincia misma. Y ahí el Señor me fue forjando para la misión misma, para lo que me he sentido identificada. Luego el Señor me fue pidiendo un poquitito más, y desde la arquidiócesis, desde el obispo de Salta, me pidieron compartir o guiarlos a la infancia misionera como coordinadora de la provincia. Y eso a mí me abrió muchísimo, porque yo solamente pensaba en el grupo, en el templete, y eso me llevó a visitar 24 parroquias que tenía la provincia con infancias misioneras, infancia y adolescencia misionera, que la deben conocer ahí, la IAM. Y ahí me consagré como misionera. Y ahí dije, esto es lo que quiero para mí. Visitando algunas infancias que quedaban en los rincones más ocultos de la provincia, que me recibían con tanto cariño, con tanto amor, dije, esto quiero. Y ahí comencé esta tarea misma de la misión. Por eso lo vuelvo a recalcar, yo soy una misionera que canto, incluso cuando uno ya llega a coordinar y todo, se consagra a la misión. Y yo soy consagrada a la misión, totalmente estoy consciente de eso. Hoy me toca hacerlo desde otra parada, pero en ese momento me tocó desde la coordinación, desde la misión propia en el campo, ¿no?
Y bueno, y ahí también teníamos como misiones las novenas al Niño Jesús de la Navidad. Y ahí me tocó en el 2020, 21, 2001, perdón, 2000 y 2001, yo ya quería, ya ahí a los 16 años conocí a la media naranja, digamos, así se dice, no sé cómo se dirá por allá, y me puse de novia con quien me acompaña hasta el mismo momento, que se llama Ángel. Él se llama Ángel Rivero, tiene 39 años y siempre digo que es el 70% de la misión, que produce todo lo que ahora hago. Y bueno, y la Sandra le pone el 30, le pone la cara, y ahora incluso está atrás mío, o sea, un ángel, ¿no? Propiamente Dios hasta en eso lo tuvo en cuenta, se llama Ángel. Así que bueno, y él desde ahí me acompaña, hemos noviado, escuchen acá para los que están mirando y son novios, están rezando por un San José, pedirle al Señor que te mande a alguien que te haga completamente feliz, ¿no? Ahí hemos nos hemos puesto de novio a los 16 y tuvimos de novio 13 años. Un montón, chicos, un montón, diríamos. 13 años me acompañó Ángel haciendo misiones, estando en la iglesia. Cantamos música muy típica de acá de Argentina que se llama el folclore argentino. Cantaba yo ya desde ahí, ya empecé comedia musical y toda esa historia de formarse como músico. Él, él ya tocaba la guitarra, se perfeccionó más y continuó, él toca muchísimos instrumentos. Y bueno, y ahí los dos caminando en la música, pero jamás pensamos el final de esto, ¿no? Bueno, entonces noviamos y toda la historia, y ahí viene la segunda etapa, acuérdense que eran 3, ¿no? La segunda. Dentro de la segunda no era todo felicidad, dice, ¿no? Que esto está bueno, hoy soy una discípula de la alegría e incluso una misionera de la alegría y te invito a vos al discipulado de la alegría porque es maravilloso, pero eso no quiere decir que no haya cruz, ¿no? Que no haya tristezas, es parte. Es parte, incluso creo que se la vive plenamente habiendo pasado por la cruz o por los desiertos, ¿no? Mi mamá en ese momento se enferma y le agarra 3 enfermedades a mi mamá, que es la esclerodermia reumatoidea, que la tiene, que es crónica, la Guillain-Barré y la tuberculosis pleurial. Y ahí se me acaba toda la historia, ¿no? Fue tremendo. Mi mamá queda sin caminar, casi parte, y ahí comencé a escribir. Algo que yo ya lo hacía cuando era chica, me encantaba escribirle a Jesús cartas, lo que me nacía del corazón, pero en este sentido, esta escritura fueron en momentos de plegaria o de lo que me pasaba. Llegué a pesar 25 kilos con mi mamá enferma. Usaba ropa para niña, me tenía que ir a comprar ropa para niña porque no me entraban los jeans comunes, me quedaban grandes, para que te des una idea de lo flaquita que estaba. Ángel me pudo acompañar en ese momento, fue realmente tremendo, no tenía más, no tenía ganas de nada, dejé todo y era todo mi mamá. Y fueron 2 años, un año y pico tremendo, donde tuve que firmar incluso cuando le pusieron el catete a mi mamá. Miren que yo tengo 2 hermanos más, pero mi hermano quedó bloqueados con eso. No podían, no sabían qué hacer. Y bueno, y ahí tuve que salir la más chica, yo soy la más chica de los dos, con 20 y pico de años tenía en esa época, a, a abrazar la cruz, ¿no? Y a continuarla. Y bueno, y ahí con mi mamá, en eso de la muerte y la vida, ¿no? Que es algo que uno tiene, hoy te lo puedo decir desde otra parada. En ese momento no lo entendí, incluso tenía miedo a la muerte, por la pérdida que es la muerte, ¿no? Fue tremendo. Y ahí comencé a escribir, solamente escribir, lo que me pasaba y lo que Dios iba obrando. Yo el poder de la oración descubrí en ese segundo llamado, el poder del enfermo y de la oración. Y yo no sabía todavía lo que Dios me seguía
forjando y formando, porque después se vienen cosas como mucho más fuertes, ¿no? En ese interín ya teníamos mi sobrino chico y bueno, y mamá comienza a recuperarse luego de ver cómo los milagros de Dios fueron obrando desde la providencia de encontrar máquina para las plasmaféresis que necesitaba mi mamá, que había una sola en Salta y nada más, y esa sola se la prestó a mi mamá, y mi mamá en la plasmaféresis, que no sé si conocen, si hay algún médico por ahí, es que saca la sangre y como un cassette vuelve la sangre a la persona. Era solo, me acuerdo que cuando Ángel leía decía el plasma vuelve, pero el plasma solamente Dios lo vuelve a generar. Todavía en esa época no se sabía cómo se volvía a generar el plasma, y así cerrando el ojo y teniendo, escucha esto, plena confianza en Dios que Él lo puede todo, lo hicimos y mi mamá volvió a caminar ayudada por su nieto, y escuché este datazo, ¿no? Su nieto en esa época habrá tenido 9, 10 años. Él anima a dejar el andador y a caminar. Y ahí mi mamá vuelve a renacer, y ahí donde yo vuelvo a retomar la misión, porque no podía callarme después de lo que había visto, de lo que Dios había obrado en mi mamá, ¿no? Era como ver un milagro ahí, viste, del Evangelio, y verla a mi mamá sin ninguna secuela de nada. ¿Cómo me voy a callar ante tal grande milagro? Y no obstante, en ese mismo tiempo de recuperación que ya mi vieja vuelve a caminar, mi mamá, y pasa 1 o 2 años, y en el 2013, en el 2012, Ángel me propone casamiento, porque, bueno, yo decía, esto para mi mamá ya había vuelto, y para organizarlo juntas, ya era otro momento de madre e hija, ¿no? Creo que un momento sanador de conversión tanto para ella como para mí. Eh, creo que creo que eso fue el gran regalo que Dios me ha dado en ese segundo llamado. En el primero fue como el principio de la historia, en la niñez. Acá en la adolescencia, casi adultez ya, sanar el corazón de mi madre y el mío fue maravilloso. Yo hoy la amo incondicionalmente, se llama Digna, mi mamá, sí, el nombre, Digna. Y, hoy tengo una relación tan linda, tan sana, tan que, vio, y a vos te digo, si sos adolescente, que suele pasar de que no entendés a tu mamá, o hay muchas cosas que no comprendés. Pedirle al Señor y a la madre sobre todo, que aquiete tu corazón, que te abrace, en la vida misma puedas ir entendiéndola, y no llegar a esto, ¿no? De que se enferme o estar a punto de perderla, que te den ganas de hacer todo, no, sino que desde hoy puedas aprovechar de decirle te amo, de agradecerle tanto sacrificio por uno. Ellos podrían haber tenido los errores. Los padres no nacen con un libro perfecto para educar, lo van aprendiendo en el camino. Y en el camino hay muchos tropiezos, muchísimos errores. Mi mamá reconoce muchas cosas que no ha hecho bien, y yo también, y ese reencontrarnos desde de la enfermedad y de que ella vuelve a nacer, ha sido que mi vida, aparte de predicar el milagro que Dios había hecho en ella, sino el milagro de lo que Dios había hecho en mi relación con mi mamá. Entonces tampoco me podía callar. Bueno, vivimos el matrimonio, la organización del matrimonio muy lindo. Me caso el 13 de enero del 2013 con Ángel, y yo ya había terminado. Yo soy profesora en ciencias sagradas, soy teóloga, diríamos el título o algo así. Enseño, soy profesora de doctrina social, de formación humana y cristiana. Me encanta. Todo iban, preguntaban, ¿qué querés estudiar? Todo querían ser abogado, médico, yo qué sé. Yo quería ser teóloga. Y si incluso si hubiera nacido en otro lugar ahí donde está viviendo vos, hubiera estudiado teología dogmática, en mi sueño. Roma siempre fue mi sueño, fue mi escribir para soñar en 15 años, y recién lo hice este año, gracias al Dios de la vida. Y, bueno, y ya estudiada, ya siendo docente, ya venía laburando 10 años como docente más o menos,
el Señor me pone en el corazón postularme para una licenciatura en psicopedagogía y me vengo a vivir a Córdoba, recién casada con Ángel, y ahí el Señor comienza, ahí viene el tercer llamado y también con sus buenas y con sus oscuros y con sus claros. Muy contentos nos hemos venido y ¿saben qué? Hemos ido a parar a vivir en un convento. Sí, yo soy exalumna de Nuestra Señora del Huerto, de las Hermanas del Huerto, allá muy conocidas, las Janelinas, en Roma, en Europa, son conocidas por ese nombre. Bueno, ahí estudié, colegio de mujeres solas en el secundario, y cuando decido venir a Córdoba no teníamos a dónde dormir porque no tenemos familia acá, nada. Entonces, la Sandrita, con esta cara que ven cara y rota, diríamos nosotros aquí una frase, ¿no? Como si no tenía vergüenza, le fue a pedir a la Madre Superiora si nos podía albergar a nosotros. Bueno, a mí era así, el tema era mi esposo, porque todos éramos mujeres. Entonces, dijeron que sí, con mucha caridad, dijeron que sí. Y ahí Dios seguía confirmando que la misión se trasladaba hasta acá. Y en este tercer llamado, bueno, era como venir a nuevas tierras, a nuevos lugares sin saber, y él ya lo tenía todo armado. Aquí en Córdoba, viviendo con las hermanas, estuvimos 10 años casi viviendo con ellas, o 9, y, y ahí me gané la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Católica de Córdoba de los Jesuitas, y comencé a estudiar. En eso pasaron dos cosas súper buenas, una cosa súper buena y la otra en esto que el Señor seguía formando el corazón. Mi sobrino, en esto que estoy aquí, en el 2019, antes, 18, 19, antes de la pandemia, le agarró una enfermedad que se llama síndrome de Wilson. Mi sobrino, muy apegado a mí, nunca se enfermaba de nada, y de un día para el otro se quedó sin hablar y sin caminar. Hoy mi sobrino 24 años tiene, se tuvo que ir a Buenos Aires durante 4 años mi hermano con él, y a luchar la vida otra vez, así. El Señor me seguía forjando el corazón para aprender a amar y para aprender a seguir, poder hoy decirte a vos lo que Dios hace en tu vida. No esto que decía yo, ahí comencé a comprender el propósito, que eso no lo sabía yo, ahí fue. Y ya comenzamos en ese tiempo, eso pasó en el 2018, yo en el 2015 largo mi primer disco, que ahí le digo al Ángel, a mi esposo, que necesitábamos contar lo que no había pasado, pero además yo ya había escrito algo, ¿se acuerdan? Con mi mami, poniéndole música. Y en el convento, viviendo los dos, hemos ejercido esto del silencio, de poder componer, de poder hacer música. Y ahí es donde sale Sandra Rivero, la que hace música para Dios. Y Rivero porque es mi apellido de casada. Y ahí unimos las dos misiones. Rivero es él, yo soy Sandra Chope. Ese es mi apellido de papá, de mi papá y de mi mamá. Y de Ángeles Rivero y de casada. Entonces ahí unimos las misiones y ahí salió Sandra Rivero, y ahí empezó a hacer la música en el 2015, que eso es lo lindo que yo decía, que Dios fue tocando mi corazón, la licenciatura, la música. Hemos hecho un CD que se llama Revolución de la Ternura, inspirada en el Evangelii Gaudium del Papa Francisco, su primera carta encíclica, llamándonos o exhortándonos a la alegría. Y bueno, y en el 2018 pasa esto, ¿viste? Te digo, de lo claro a la oscuridad misma, y Dios va forjando el corazón ahí, ¿eh? Y pasa lo de mi sobrino, y bueno, y ahí me tuve que detener otra vez, y ahí a donde descubre el propósito. Con el mismo Cristo presente en él, yo le decía a una amiga antes de ayer o en estos días, le decía, cuando le contaba esta parte, cuando mi sobrino, porque mi sobrino lo revive, en un momento se va, su corazón no daba más, y lo reviven.
y ahí estábamos nosotros, ¿no? Y yo con mi sobrinita en esa época tengo su hermana, tengo dos, Nahuel que tiene 24 y Luz que tiene 9. En ese interín Luz tenía 1 año, 2. Y en el momento que a Nahuel deja el corazoncito de latir, yo me la llevo. Hay una foto muy linda de eso. La saco de ese lugar, ¿no? Y ahí comprendí la tarea propia de la misión. Y bueno, y ahí mi sobrino revive, me toca ir a ver justo en ese, siempre fui, porque de Córdoba a Buenos Aires queda menos distancia, y siempre estuve ahí ayudando a mi hermano, porque mi cuñada al cuidar a la nena en Salta no podía ir siempre, entonces Enrique quedaba solito. Y ahí empecé, justo fue Ángel en ese momento y ahí vimos a un Cristo postrado, ¿no? Me tiré, me acuerdo, el Ángel me decía, no lloré, ahora estoy llorando y sigo llorando. A veces cuesta, ¿no? En volver cuando uno recuerda, pasa por el corazón. Eso es recordar. Recordar y hacer memoria agradecida es pasar por el corazón. Lugares, situaciones, momentos. Y, y sí, me acuerdo, Nahuel, muy flaquito, era un Cristo yacente. Y ahí lo abracé, le agradecí la entrega. Y ese día él abrazó su enfermedad conmigo ahí en una oración que hicimos ambos. Porque él no habla, pero no sé si es el amor de tía o lo que Dios hace que nos entendemos hasta el día de hoy todo. Todo, no hay forma. Él se ríe porque antes que él termine la palabra de escribirte, yo ya se la digo. Y él me dice, ay, ya, ¿cómo sabes lo que tengo? Bueno, ya, soy la tía. Y, y así pasó. Ese yo creo que en mi tercer llamado y en la misma hecho de recuperación, él sigue con su estado crónico, no, no habla ni camina, porque se fue deteriorando la cadera, el cerebro, esta enfermedad que está en la sangre, afecta al sistema nervioso, al páncreas, al riñón y al hígado. Entonces, su estado sigue siendo el mismo, pero ahí es el tema de la lucha y lo que Dios sigue aportando en él como misión. Y en la misma terapia empezamos a reír y a cantar los dos, yo y él a balbucear, y ahí en esa clínica con él en terapia comencé a escribir mi segundo disco que se llama Dios es todo, con muchas cosas que él me iba aprobando y levantando el dedo así, lo hice. Y en ese interín me recibí creo que para poder acompañar a él y para entender a muchas gente con niños, jóvenes, adultos con necesidades especiales. Comprendí que no solamente era aprender teología, sino la aplicación en la vida misma en el que sufre y aprender a comunicarlo con alegría a mi sobrino a pesar de que se le daban las como epilepsias, él sonreía igual. Y la enfermera me decía, ya que le hace reír a él, quería visitar a otro, entonces me ponía en medio pasillo y empezaba a cantarle a uno y a otro, y seguimos la misión. Yo decía, el Señor me sigue confirmando la misión. Y así vimos cosas alegres como partidas también en esa terapia. Ahí comencé a ver cómo era una terapia. Si bien con mi mamá también la pasé, pero estaba en ella. Ahora aprendí a estar en él y con otros. Y ahí comencé. Y después vino la pandemia, que fue muy, muy difícil para mi hermano y mi sobrino, porque Nahuel ya tuvo una depresión anímica porque no podía ver a su papá, no podía ir yo. Y ahí comencé las redes, este continente digital que hoy te estoy hablando a vos gracias a eso, que también aquí el angelito que ha sido puente para que hoy pueda estar hablando con vos, esta hermosa mujer que hace de puente para que pueda contar mi historia, es a partir de las redes, de lo que vemos en las redes, ¿no? Y cómo también podemos utilizar las redes para hacer canal de evangelización y de contar esto que yo te decía del principio, lo que Dios hace en uno y los milagros de Dios. Y bueno, y ahí comencé con una gran comunidad que se llama el Club de la Sonrisa,
y tiene como madrina a la Madre Teresa de Calcuta, gran musa inspiradora, que la paz comienza con una sonrisa, y así comenzó, y con el propósito en el inconsciente, diríamos, si hay algún psicólogo, para acompañar a mi sobrino, que como no lo podía ver físicamente, las redes me permitían ser o llegar y decirle que estamos bien y de que la tarea era la alegría. Y así fue. Él, en su afán de ver lo que hacía la tía, comenzó a ver las redes, y me seguía y sabía todo lo que hacíamos, y estábamos comunicados, rezábamos mucho. El rosario, él levantaba la mano cuando terminaba de rezar y yo continuaba, y así hicimos muchos. Bueno, llegamos en el Club de la Sonrisa a entrevistar a más de 70 artistas, incluido Martín Valverde, un gran representante de la música católica, solamente con el objetivo de contagiar la alegría de ser hijos amados por Dios. Y acá me detengo porque es ahí el propósito que hoy te tengo que traer. Eso es lo que yo descubrí en mi vida. Hoy, con 39 años de edad, sé para qué Dios me envió, que antes no lo sabía. Y no es solamente la cantada, no, 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 ese es el pretexto para entrar de una manera. Ya Dios seguirá viendo los pretextos que voy a entrar en esto del continente digital, o en la vida misma, pero el propósito es que contagiar y hacer más discípulos de la alegría. Yo sé que Dios me llamó para eso. Sé que a pesar de las tristezas, siempre Él tiene la última palabra, y por eso la alegría es un fruto del Espíritu. Y también soy consciente de que Él nos permite en nuestra historia ver las partes oscuras como las muy iluminadas, y que hay que abrazarlas. Y hoy, con estos testimonios y estos milagros que Dios me ha regalado, que ha sido el de mi mamá y el de mi sobrino, que hasta en ese entonces yo pensaba que Dios me había dejado a mi mamá porque me amaba a mí. Y no, señores. O sea, sé que me ama, pero que Dios había preparado a mi mamá para que luego hoy acompañe a Nahuel, mi sobrino. Y eso me hace muy feliz. Sé que Nahuel es parte y recontra motivo de mi misión, y es el que hoy me permite estar aquí hablando con vos. Y la oración de mi mamá es la gran intercesora, así como la mamita María, de toda mi tarea. Yo siempre digo que en estos momentos, a punto de cumplir 40, veces mis procesos espirituales están como medios confusos, pero mi mamá y su oración y su sostén es lo que hoy me mantiene hablando con vos. La entrega diaria de mi sobrino de todos los días, de sonreírle a la vida a pesar de que cuántas cosas les gustaría hacer, y que hoy, si sos un joven y estás ahí escuchando, por favor, agradece el hecho de que hablas, de que respirás. Eso ya es maravilloso. No solamente un joven, sino a vos que estás viendo esto y estás rezando, pedí por un otro que hoy la esté pasando muy difícil. Todo pasará, no es eterno, pero que sepamos ese tiempo pasarlo con fe, para que luego la alegría que tu rostro pueda compartir sea plena. Y ahí comenzamos con el Club de la Sonrisa. Después vinieron los podcast Píldoras con Alegrías que estoy haciendo en Spotify. Y así ya hace 5 años que estoy haciendo esto del club en YouTube y en mis redes, cantando, misionando, hablando de Dios y contándote esto, que en 33 minutos y no sé cuánto más vamos, que ya debe estar, ya te va a haber perdido, pero es un poco lo que es la Sandrita. No tenemos hijos todavía, y creo que Dios me sigue mostrando la tarea propia de poder acompañar a distintos jóvenes. Soy profe de psicología en tercero o cuarto año del secundario, no sé cómo lo dicen allá, de adolescente, en España, y sigo acompañando a gente enseño en la universidad, o en el tercero también soy docente, así que esa es hoy mi tarea y mi misión. Y sigo cantando y sigo predicando, sigo haciendo. ¿Por qué te dije de volver al primer amor? Porque hicimos talleres, hicimos un Hágase con 6 mujeres acá en Argentina, hablando propiamente de María, y ahí volví a ella, que es la que me indicó el camino a través de Rosario. Hoy todos los días lo rezo,
todos los días agradezco en donde estoy. Ya no estamos con las hermanas, pudimos tener nuestra casita, que es de donde te estoy hablando, hace un año, y el Señor sigue obrando. Fui a Europa, conocí los santuarios marianos, nos llevaron a cantar, y hace poquito volví de México, de la tierra de la madre, y con todo esto que el Señor, porque en este año siento que es mi mayor batalla espiritual, entonces donde más tengo que orar. Y la madre, con su mirada dulce, me dijo: aquí estoy, no temas, acá estamos sosteniéndote en la misión y en la tarea, y aquí continúo. Y con esta invitación tan linda, que me dejan contarte que lo que estás haciendo es maravilloso. Orar. Orar es lo que te mantiene en pie, y orar es lo que te da alegría. Sin oración no hay alegría, y sin alegría no hay oración. Entonces es algo que van en conjunto. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar, por detenerte a escuchar a una misionera que en la misión va contándote cómo Dios va obrando en su familia, y eso también puede ser la salvación para tu alma. Así que muchísimas gracias por escucharme atentamente. Te invito a que me sigas en las redes, y ahora misionando como Sandra Rivero OK, y en YouTube también, y en todas las redes como Sandra Rivero. Te vas a dar cuenta porque la comunidad de la alegría, en ese estado. Así que muchísimas gracias.